Bienvenidos a la controversia de reperfusión del infarto agudo de miocardio con supradesnivel de ST durante la pandemia. Mi nombre es Diego Conde, soy staff del Servicio de Cardiología Clínica del ICVA, Instituto Cardiovascular. Voy a estar a cargo de la moderación de esta controversia que en realidad por los comentarios previos podría llegar a ser un duelo más que una controversia. Así que vamos a tener dos grandes expositores, como es el doctor Fernando Cura, quien va a comenzar la misma, jefe de cardiología intervencionista y terapias endovasculares del ICVA. Posteriormente seguirá como antagonista el doctor Marcelo Trivi, jefe de medicina cardiovascular del ICVA. El título del doctor Cura será "Seguimos con angioplastia primaria", mientras que el antagonista, el doctor Trivi, presentará "Los fibrinolíticos son primera elección". Así que, dicho esto, y esperemos que sea una controversia cordial, le doy la palabra al doctor Fernando Cura. Bueno, es un placer estar acá con dos colegas y amigos que lidiamos con estos pacientes en forma frecuente en el Instituto Cardiovascular, que son los pacientes cursando un infarto agudo de miocardio con elevación del ST y que habitualmente hacemos angioplastia primaria. Ahora vamos a debatir qué hacemos en el contexto de la pandemia. Cuando yo llegué a la controversia, pienso que esto va a ser fácil, aunque Marcelo me desafía, me dice que él la tiene fácil. Así que vamos a ver los argumentos que tiene cada uno. Mi conflicto de interés es que hago hemodinamia, hago angioplastia y me doy cuenta que la reperfusión mecánica es el tratamiento más eficaz en los pacientes cursando un infarto agudo de miocardio. Ahora, para entender cómo hacer una buena controversia tenemos que conocer los argumentos que tenemos y en este caso los argumentos de la angioplastia, que es superior a los trombolíticos, es que ofrece una más rápida reperfusión, más profunda, más completa, más segura en cuanto a menos riesgo hemorrágico, especialmente hemorragia intracraneal, más durable en el tiempo, con menos tasa de reinfarto. La angiografía coronaria nos ofrece una mayor información anatómica. Podemos ofrecerle al paciente un soporte hemodinámico en caso que necesite un balón de contrapulsación o algún sistema más avanzado, como ECMO, por ejemplo. Y podemos abreviar la internación para reinsertar al paciente en su vida habitual más rápidamente. Pero también en una controversia tenemos que conocer al adversario. Y en este caso, Marcelo Trivi tiene mucha capacidad, es un excelente médico y es un médico que tiene gran experiencia en estas controversias. Así que vamos a ver cómo nos va. Él, más que yo, por la edad, obviamente, aunque yo también he transcurrido muchos de estos beneficios, hemos transitado los beneficios y la reducción de mortalidad en los pacientes con infarto y con enfermedades cardiovasculares en general. Empezando con los tratamientos de la era pre-trombolíticos, seguido de la era de trombolíticos y luego, ahí en el año 93, cuando se incorpora la angioplastia como el tratamiento de elección en los pacientes con infarto agudo de miocardio. Pero, sin embargo, aún hoy la mortalidad cardiovascular continúa siendo una de las causas más frecuentes de muerte en el mundo y también en Argentina, llevándose aproximadamente un 30% de las muertes y muchas de ellas son muertes relacionadas al infarto agudo de miocardio. Los trombolíticos que iniciaron como un tratamiento muy bueno y adecuado para el infarto, luego la angioplastia fue superando en cuanto a la robustez de los estudios y de los resultados a los resultados que se obtenía con trombolíticos y de esa manera se fue imponiendo siempre que la angioplastia se pueda realizar en un lapso de tiempo menor a 120 minutos. Aquí podemos ver cómo el tiempo es muy importante desde que el paciente tiene el primer contacto médico a que se realiza la angioplastia. La angioplastia siempre la vamos a ofrecer, que la podemos dar al paciente, ofrecérsela al paciente en un lapso de menos de 2 horas.
ese es el tratamiento de elección. Ahora, cuando el paciente está en un lugar alejado o por alguna razón logística, podría ser la pandemia, no se puede hacer una angioplastia rápidamente, bueno, los fibrinolíticos son la estrategia siempre que sea seguido de una derivación rápida a un centro con capacidad de angioplastia para realizar ya sea una angioplastia de rescate, en caso que no haya reperfusión, o una angioplastia fármaco-invasiva dentro de las 2 a 24 horas para evaluar si el paciente necesita o requiere una angioplastia. Esto es una recomendación que está avalado por todas las sociedades internacionales, incluyendo la de Argentina. Ahora, nos invadió el COVID este año y hay una mortalidad asociada al COVID. Y estos son gráficos que muestran cómo el riesgo del COVID en violeta es un riesgo que incrementa, por supuesto, la mortalidad, pero hay muchos otros incrementos de la mortalidad relacionados a temas no COVID. Temas no COVID pueden ser el trauma psicológico, la parte psiquiátrica, la parte económica de la población, el impacto por la restricción de los recursos en condiciones COVID, es decir, que cuando no hay camas para recibir un paciente, cuando se le rechaza, por ejemplo, una angioplastia a un paciente cursando un infarto agudo de miocardio, eso puede incrementar su mortalidad. Y también todo el impacto relacionado a la interrupción de los cuidados de las condiciones o afecciones crónicas de los pacientes. Es decir, que hay mortalidad COVID y mortalidad no COVID. Y en todos los países se puede ver, como muestra este gráfico, con respecto a la mortalidad habitual que se ve en una línea negra, que es la mortalidad estándar que se compara con años previos, este año hay un exceso de la mortalidad y parte de esa mortalidad, como se vio en este gráfico en Italia, se ve que en rojo se ve que es la mortalidad asociada al COVID, pero en un rosa más tenue se ve que hay exceso de mortalidad que no está relacionada al COVID. Y muchas de estas muertes son muertes por causas prevenibles, tratables. Una de ellas podría ser el infarto agudo de miocardio. En un estudio que realizó Pablo Lamelas del Instituto Cardiovascular, pudo estimar que al menos un 10% de la mortalidad se va a incrementar de causas cardiovasculares por condiciones no cuidadas o no tratadas como las hacemos convencionalmente. Ahora, en la era COVID, en los pacientes cursando un infarto con elevación del segmento ST, ¿debemos modificar nuestra estrategia? Bueno, aquí tenemos que contemplar que hay lugares que tienen un colapso del sistema de salud y otros lugares que están por debajo de la saturación del sistema de salud. En Argentina ha habido una reducción de las consultas por infarto agudo de miocardio y un incremento de la mortalidad casi al doble de lo habitual, especialmente por prolongación de los tiempos a la consulta. En cuanto a la patofisiología del COVID, tenemos que entender que es una alteración del sistema homeostático con aumento de la trombofilia, incremento del dímero D, fibrinógeno y demás factores que incrementan la tasa de trombosis de stent, la tasa de trombosis general y la posibilidad de reperfundir a los pacientes se ve alterada por estos factores de coagulación alterados. Y también eso le incrementa la mortalidad a los pacientes cursando un infarto con COVID. En conclusión, los pacientes con sospecha o con COVID positivo deben continuar haciendo una angioplastia siempre que sea posible, pero hay que ser muy cuidadosos en los tratamientos coadyuvantes, anticoagulantes y antiplaquetarios, y en el caso que no se pueda realizar la angioplastia en el tiempo adecuado, administrar trombolíticos y derivar al paciente, siempre con los máximos cuidados de protección personal y limpieza de la sala. Debemos continuar esta tarea de reducción de la mortalidad. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu cariñosa presentación. Les voy a confesar un secreto que tenemos en el Instituto Cardiovascular. Nos llevamos muy bien con Fernando, nos llevamos muy bien con Diego, nos llevamos muy bien todos y esto es gran parte
de nuestro éxito y por qué estamos tan contentos de trabajar en este grupo. No por eso, y te agradezco también, Fernando, que me haya dado pie para mi discusión, porque claramente todo lo que vos dijiste abona lo que yo les voy a presentar ahora. La verdad que nos llevamos muy bien, no quisiera que esta controversia signifique un roce entre nosotros, así que yo no te voy a discutir. Mira, voy a tachar mi nombre y voy a decir qué es lo que dicen los demás acerca de por qué los fibrinolíticos son de primera elección. Primero, los chinos. Este es el protocolo de Pekín para el manejo de STEMI. Les recuerdo que los chinos inventaron el coronavirus, inventaron los testeos que no sirven para el coronavirus, pero igual y también están inventando las vacunas que las van a terminar vendiendo. Así que de esto ellos saben. Y fíjense que ellos directamente dicen paciente con infarto en la sala de emergencia sería fibrinolíticos. Esto no lo publicaron en una revista china, fíjense, lo publicaron en European Heart Journal este año. Y dirán, bueno, esto es una cosa de los chinos, nadie les cree. Sin embargo, los americanos, fíjense en este caso, americanos también está Mauricio Cohen, que es argentino, pero fíjense, esto está publicado en Circulation de este año, y ellos dicen literalmente, los chinos recomiendan fibrinolisis, es razonable. ¿Por qué? Dice, bueno, porque al eliminar el bypass de la sala de emergencias, los retardos por los protocolos del COVID, los retardos en la sala de gaterismo por los elementos de protección personal y el riesgo de una infección, es preferible en pacientes de bajo riesgo usar fibrinolíticos. Ya son dos, los chinos y los americanos. ¿Qué dicen los italianos? ¿Saben qué dice? Lo mismo. Dicen que debido a los retardos para el diagnóstico de COVID, el médico tiene que hacer una evaluación y decidir si el paciente va hacia fibrinolisis o hacia angioplastia primaria. Ya no es la recomendación habitual de los tiempos no COVID, donde todo apunta obviamente a la angioplastia primaria. Ya te dan la opción de que lo pienses por lo menos, y pensar siempre es algo que es bueno. Otros italianos hablan del rejuvenecimiento de la fibrinolisis, que había desaparecido tapada por la angioplastía directa o la angioplastía primaria, ahora está resucitando a raíz del COVID. Qué cosa curiosa. Los europeos que escriben las guías, fíjense, por ejemplo, Rofi, todos estos son los chairman de las guías europeas y hablan de una carrera de obstáculos para la reperfusión. La primera carrera de obstáculos es el paciente, que por miedo al COVID consulta tarde. Segundo, no lo atienden en el teléfono porque las centrales telefónicas están ocupadas. Cuando van a ver al médico de emergencia también está ocupado haciendo otra cosa, atendiendo pacientes COVID. Todo eso son retardos en los tiempos de reperfusión. Si le agregamos que la ambulancia llega tarde o no llega, que cuando llega al centro con capacidad de angioplastia los médicos se tienen que preparar y preparar todo con los equipos de protección personal, y finalmente que después no tienen cama para ponerlo porque está todo lleno de COVID. Bueno, estos son toda la carrera de obstáculos de la reperfusión que explica por qué los tiempos son más largos y por qué a los pacientes le va peor. ¿Qué dicen los argentinos? Bueno, esto es del grupo de Fernando, así que yo no se los voy a discutir. Esto está sacado de la página de la Sociedad Argentina de Cardiología, el Consejo de Hemodinamia, de lo cual Fernando fue director y bueno, tenemos muchos amigos. Fíjense lo que dice. Durante la estrategia, considerar trombolíticos versus angioplastía. Y si el paciente tiene COVID, directamente hacer fibrinolíticos. Les repito, no son definiciones mías, búsquenlo en la página de la Sociedad de Cardiología, lo pueden buscar ahora cuando termine la charla, van a ver que no les estoy diciendo mentiras. ¿En qué se basa el uso de fibrinolíticos versus angioplastía? Se basa en el tratamiento fármaco-invasivo del estudio STREAM. El estudio STREAM, les recuerdo, año 2013, publicado en New England, casi 2.000 pacientes con menos de 3 horas del inicio de los síntomas, infarto con elevación del ST, incapacidad de hacer angioplastía a los 60 minutos, randomizados a angioplastía directa o al tratamiento de TNK en bolo, repito, TNK en bolo, clopidogrel, enoxaparina y los puntos finales primarios y después traslado para que como ya les dijo Fernando, entre las 3 y las 24 horas se haga un cateterismo y se vea si hay que completarlo con angioplastía. Los puntos finales fueron muerte en shock o insuficiencia cardíaca y reinfarto. Fíjense que las curvas son prácticamente calcadas y si hay alguna ventaja es a favor de los fibrinolíticos. Esto me llevó a escribir hace unos años este artículo de opinión sobre lo que es la fibrinolisis clásica y la fibrinolisis moderna. Me parece que gran parte de la confusión de fibrinolíticos tiene que ver con esto. La fibrinolisis clásica se hace con streptoquinasa en el hospital. La
coronariografía es selectiva para algunos pacientes y el objetivo del tratamiento es curativo. La fibrinolysis moderna lo ve de otro lado. Usa TNK en bolo o eventualmente TPA. Se puede hacer en la ambulancia o en el hospital. La coronariografía es de rutina siempre y el objetivo de la fibrinolysis es paliativa para llevar al paciente en mejores condiciones a la sala de cateterismo. Este concepto de fibrinolysis moderna creo que no está muy establecido y me parece muy importante para que lo tengamos presente. Igual, como le decía, yo no lo voy a discutir con Fernando, nos llevamos muy bien y esto no quiero que sea el fin de una buena relación de amistad, así que cuando está Fernando en el ICVA o en el Anchorena o donde sea, obviamente la angioplastia es de primera elección. Le puse esta foto donde estamos los dos sonrientes después de un caso que no fue bien, o le fue bien a él y yo lo acompañé. Lo van a ver así, medio disfrazado, pero bueno, estos son los tiempos que corren, no es él, pero bueno, podría ser así, parecido como les mostró en su foto. Obviamente nosotros hacemos angioplastía en blanco encalada y en Anchorena hacemos angioplastía directa, aún en pacientes con COVID. Fíjate, esto lo publicamos en la revista Medicina, 2 pacientes con COVID que se le hizo angioplastía, así que yo no estoy en contra de la angioplastía de ninguna manera. Nos fue mejor que a los franceses, por ejemplo, que fíjense en este caso de COVID, al paciente de 68 años, COVID positivo, le dieron TNK, ticagrelor, aspirina, heparina, lo trasladaron, tenía la arteria tapada, angioplastia de rescate, y después hizo una trombosis del stent, le hicieron reangioplastia, lo rotaron a prasugrel, con la segunda trombosis del stent se murió. Esto tenemos que estar preparados porque puede ser que el COVID, como bien les explicó Fernando, por su trombogenicidad nos haga presentar casos tan catastróficos como este, que por suerte nosotros no tuvimos. Pero vamos a la realidad argentina. No estamos hablando de Belgrano ni de la opulenta ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la Argentina. Fíjense, en la Argentina la cantidad de salas de cateterismo están concentradas en el centro del país. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, son los únicos lugares que tienen más de una docena de salas de cateterismo. En general, el resto del país, fíjense las provincias, 3, 2, 0 de cateterismo. O sea que las salas de cateterismo están muy mal repartidas. Hay lugares alejados de la Argentina donde tienen muy pocas, casi ninguna sala de cateterismo. En Argentina se hace 86-90% prácticamente de streptokinasa, casi no se usa TPA. Y fíjense que la mayoría de los centros, y está sacada de la página Stent Save Life de Alfonsina Candiela, también de nuestro grupo, fíjense que la mayoría de los centros que hacen angioplastia hacen muy pocas angioplastías y los que hacen muchas angioplastías son muy pocos centros. Vale decir, hay muchos centros que hacen una angioplastia en infarto cada tanto y esto puede ser peligroso de acuerdo a todas las recomendaciones internacionales porque no tienen el entrenamiento adecuado ni la vivencia de todos los días de tratar a este tipo de enfermos. Hace poco tuve la oportunidad de ver un paciente que era de Buenos Aires, pero viajando por el interior tuvo un infarto, lo llevaron a la sala de emergencias, lo trasladaron para hacer una angioplastía indirecta a un centro con capacidad de angioplastía. Digo angioplastía indirecta, que es un nuevo término que acabo de inventar, porque la angioplastía directa tardó 2 días en que el intervencionista viniera y pasara por la ciudad a hacer la angioplastía. Eso no es angioplastía directa en el infarto, es una nueva forma de angioplastía indirecta que el enfermo está esperando 2 días que le vengan a hacer la angioplastía. Esto de que funcionan todos los centros 7x24, lamentablemente no es una realidad argentina. Les presento mi casa en el Bolsón, es uno de los lugares donde me voy de vacaciones cuando puedo. Ahora por supuesto no, fíjense qué linda vista que tengo, pero cuando yo estoy ahí descansando pienso, si yo llegara a tener un infarto acá, ¿qué puedo esperar? Bueno, puedo esperar el hospital de Bolsón de mediana complejidad, donde hay solamente terapia intensiva, clínicos de guardia, solo usan streptokinasa, no hay una red de derivación armada. Está a 120 kilómetros de Bariloche, que con buen clima tarda 2 horas y media en un camino de montaña, ni te cuento cuando nieva. Y esto encima recibe derivaciones no de Bolsón, de todos los pueblitos cordilleranos que están alrededor, donde no hay una red armada para en caso de un infarto. Así que no estoy muy tranquilo cuando estoy en mi casita disfrutando de un descanso. Entonces le hablé a César Berenstein, a César lo conozco de haberle invitado al consenso de la SAC, del manejo del infarto. Cuando le invité me dijo, pero yo soy un cardiólogo de Bolsón, ¿qué tengo que hacer en un consenso de la SAC? Le digo, justamente vos sos el que tenés que estar en el consenso de la SAC. Entonces le pregunté, ¿qué están haciendo ahora en la pandemia? Me dice, mira, en el hospital es el único lugar donde atienden, solo hay streptokinasa.
Si no reperfunde o se complica, va a Bariloche, pero tiene hemodinamia, pero no stand-by. Este es un nuevo concepto también. Hemodinamia stand-by. Quiere decir que yo conocía la cirugía stand-by, pero no conocía la hemodinamia stand-by. Y bueno, dice, como no hay hemodinamia, habitualmente a las 24 horas termina derivado de Chipoleti a 600 kilómetros. Calculen ustedes cuando llega el paciente con el infarto, si uno le quiere hacer la angioplastía directa. Los pacientes llegan al consultorio 14 días después del infarto y encima no quieren consultar por el COVID. El cardiólogo del hospital me pide que los mande derecho a Bariloche porque no tiene insumos para protegerse ni para tratarlo. Dice, y nosotros no tenemos ni siquiera para hacer ergometría en el bolsón, así que lo manejamos todo de acuerdo a su evolución clínica. Esta es la realidad de la Argentina, de muchos lugares de la Argentina, que les repito, no es lo que estamos acostumbrados a ver en el centro donde nosotros trabajamos. En conclusión, los fibrinolíticos son de primera elección, no en centros preparados con capacidad para recibir a estos pacientes, protección adecuada y que puedan cumplir los objetivos en tiempo y forma, sí en sitios sin capacidad para atender a estos pacientes, sin protección adecuada o que no puedan cumplir los criterios de calidad estipulados como pasa en muchos lugares de nuestra querida Argentina. Y obviamente tenemos que seguir trabajando con todos los grupos y con mucho ahínco en establecer redes de derivación adecuados para que los infartos sean tratados en nuestro país. Un último mensaje, y ya termino, es de mi suegra para Fernando, que le acaba, hace muy poquito le hizo una angioplastía, una coronaria derecha en plena pandemia. Llegó a la mañana, al mediodía ya estaba en su casa, así que muchas gracias Fernando, te lo transmito en nombre de mi suegra y de toda nuestra familia. Muy bien, una excelente exposición por parte de ambos, pero bueno, me gustaría dedicar unos breves minutos para que hagan un comentario. Fernando, un buen rival, ¿no? Muy difícil el rival, sacó mucha bibliografía, pero yo creo que acá es donde hay que unir el mensaje. El mensaje es, tenemos que reperfundir al paciente lo más rápido que podamos. Y las realidades son muy variadas. Y quiero reforzar algunos conceptos que mencionó Marcelo y que yo también mencioné. Los pacientes hay que ofrecerles lo más rápido posible algo para abrir la arteria. Si ese algo es un trombolítico y es estreptoquinasa, que sea estreptoquinasa. Si puede ser un trombolítico más moderno, mejor así. Pero luego rápidamente trasladarlo a una sala de cateterismo. Si tiene la posibilidad de hacerse una angioplastia primaria, porque hay una posibilidad de hacerla, ese es el tratamiento de elección en forma directa. Estos pacientes que tienen COVID son pacientes especialmente difíciles y tenemos que tener todas las precauciones farmacológicas como para que tengan buena evolución, porque cuando llega el paciente con infarto, por supuesto la mayoría no tiene COVID, pero algunos de ellos pueden tener, o sea que tenemos que tratar a todos como sospechosos y darles el mejor tratamiento de reperfusión y el tratamiento que ayude a sostener esa arteria abierta. Marcelo, a pesar de que te tocó fibrinolíticos, ¿la angioplastia primaria es la primera elección, si se puede? Yo coincido absolutamente con Fernando en que, y es lo que hacemos habitualmente, que la angioplastía directa o primaria es la única solución del tratamiento. Yo diría que la angioplastía es la solución del tratamiento del infarto y que el fibrinolítico se tiene que considerar un paso intermedio. Me parece que es un concepto muy importante. Cuando hacemos fibrinolíticos tenemos una tasa de falla y una tasa de reoclusión importante. Así que como primer tratamiento funciona, pero no es el tratamiento definitivo. Nos tiene que servir para darnos un poquito más de tiempo para que nuestro enfermo llegue desde Bolsón a Bariloche y ahí se lo pueda tratar adecuadamente con una angioplastía y un stent. Sin ninguna duda, este es un avance muy importante para la cardiología y de ninguna manera vamos a atentar contra eso. Sí, coincido en que tenemos que ser muy rápidos en tratar al enfermo con fibrinolíticos o angioplastía, tenemos que ser muy rápidos para considerar la derivación de ese paciente. No puede ser que el paciente llegue con un infarto y nos pongamos a pensar a dónde hay que derivarlo, a quién tengo que llamar, dónde estaba el teléfono del servicio de traslado. Tenemos que tener todo muy bien armado para no perder tiempo y la realidad es que la pérdida de tiempo le puede costar la vida al paciente. Bueno, lo que parecía ser un duelo, al final terminó en un acuerdo. Así que bueno, muchas gracias a todos.